esta posibilidad de conversar sobre la ENCOVI, unos resultados que además han tenido gran repercusión en la opinión pública, gran repercusión en la agenda. No sé si lo mismo en los hacedores de políticas públicas, pero sí por lo menos en la discusión que se ha dado con respecto a ella, y creo que sobre todo porque nos enfrenta y nos confronta a una realidad que los venezolanos le hemos tenido como mucho miedo y le hemos esquivado mucho tiempo, ¿no? Y es que somos un país pobre y es que somos una sociedad muy empobrecida. Más allá yo había titulado esto más allá de las cifras, o lo que dice la INCOBI más allá de sus cifras, y quisiera partir por allí, ¿no? Estamos hablando de una sociedad de más del 80%, la pobreza ya estructural supera los límites de todos los países de la región. Bueno, ¿qué significa eso para un país, además, con los problemas políticos y los problemas que en este momento tenemos? Saludos, Luis Pedro, y saludos nuevamente a todos ustedes. Hola, Luis Ernesto, ¿cómo estás? Bueno, no sé si me escuchan bien, ¿sí? Te escuchamos, te escuchamos. Ok, excelente. Bueno, entonces, a ver, no sé, comenzamos entonces de una vez, porque entiendo que tenemos hasta, bueno, por lo menos yo tengo hasta dentro de los próximos 45 o 50 minutos. Y entonces, claro, fue muy retador, Luis Ernesto, que pusieras como título de esta presentación más allá de las cifras, porque en COVID lo que tiene es cifras. Y justamente digamos que las presentaciones que hemos hecho hasta ahora han estado como muy centradas en lo que ha sido el resultado de la encuesta. Entonces, y creo que ha tenido como bastante difusión, por lo menos los rasgos más importantes. Entonces, yo, si me lo permiten, y en el ámbito de la universidad, que es el ámbito en el que estamos, yo me quisiera sentir un poco más libre y hacer una presentación más conversadita, pues, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Donde, por supuesto, nos vamos a apoyar en lo que han sido los resultados del COVID, pero también, no sé, decirle algunas cosas que son propias de hablar, yo no diría entre ucavistas solamente, pero por lo menos sí que los ucavistas seguramente le van a dar un poquito más de significación de otras personas, o sea, lo que esto ha significado para la universidad, por ejemplo, lo que viene en el futuro, decirle algunas cosas nuevas y si quieren, después para el momento de los intercambios, si quieren alguna precisión en cuanto efectivamente a resultados, etcétera, lo hacemos. Insisto, no me quiero separar de los resultados, pero quisiera más bien como conversarles un poco sobre la ENCOVI en sí misma. Fíjense, la ENCOVI es una encuesta, de una vez le comparto la presentación, digamos, general de la ENCOVI, y como les decía, voy a hablar sobre ella. La ENCOVI es una encuesta que ya tiene desde el año 2014. Es una encuesta que nace producto de que la información oficial desde el punto de vista social desaparece. O sea, nosotros tenemos data del Instituto Nacional de Estadística hasta el primer semestre de 2014, ¿sí? Y a partir de ese momento, o la encuesta de hogares por muestreo se deja de hacer, o los resultados se dejan de mostrar, ¿ok? Cada quien tiene su hipótesis. Lo que es cierto es que lo que sabemos sobre la situación social del país a partir del 2014 depende de ENCOVI. ENCOVI en los dos primeros años, 2014-2015, es una encuesta muy modesta, es una encuesta de 1.800 casos, 2.000 casos en 2015. Eso nos permitiría una representatividad a nivel nacional, pero no nos dejaba hablar mucho a niveles subregionales, ¿no? Tanto de entidades federales, etc. A partir del año 2016 recibe un apoyo importante, digamos, de algunos organismos multilaterales, y eso nos permite pasar de una encuesta de 2.000 a una encuesta de 4.000, y en el 2017-2018 llegamos a 6.000. Pero el verdadero salto, digamos, cualitativo de la encuesta ha sido 2019-2020, donde hemos llegado a tener un
un apoyo muy importante. Venezuela, como ustedes saben, es un problema, o sea, no, para el propio país, para quienes vivimos en Venezuela, pero también se ha convertido en un problema para el resto de la región. Y entonces un poco en ese marco de tratar de ver bien qué es lo que pasa en Venezuela, pues es que la ENCOVI, como, insisto, único instrumento de información social, ha recibido el apoyo que ha recibido. Entonces esto nos permitió que en este año tuviésemos una muestra mucho más grande. La aspiración antes del coronavirus era unas casi 16.000 encuestas, o sea, el doble de lo que teníamos hasta ahora. En verdad no pudimos hacer las 16.000 porque en marzo, el 15 de marzo, tuvimos que parar el campo. Llegamos a aproximadamente un 72% de la muestra completada. Eso de todas maneras nos da un tamaño muestral muy grande. Nos permite, por supuesto, una representatividad a nivel nacional y nos permite, digamos, también tener información a nivel de algunas entidades federales. No todas, porque no todas cumplieron la meta, no llegaron a por lo menos el 80% de su muestra, pero 14 entidades federales sí. Entonces ustedes van a ver que en las próximas entregas a lo largo de este año vamos a tener información ya no solamente como la que ustedes han estado viendo por los distintos medios a nivel nacional, sino también a nivel subregional e inclusive con algunos procedimientos estadísticos, poder tener información a nivel municipal. Ya tenemos, la universidad ya tiene comprometidos los apoyos para hacerla en COVID 2020-2021. Es una encuesta que empezaría, bueno, ya empezó, digamos, todo su componente metodológico, pero es una encuesta que empezaría el campo los primeros días de noviembre de este año y terminaríamos hacia el primer trimestre del 2021. Eso supondría entonces que tenemos 2 observaciones hechas más o menos al mismo momento. Pues. Esta es una encuesta donde teníamos 140 personas en campo. Toda la recolección de la información fue con instrumentos, digamos, digitales, es decir, se levantó con tablets. Eso permitió que la encuesta fuera mucho más grande de lo que había sido hasta ahora, por la rapidez con la cual se toman los datos. La muestra es una muestra absolutamente probabilística. Es una muestra que se tomó, se seleccionaron los casos a partir de los registros de estructuras digitalizados que la universidad tiene del país. La selección de las viviendas se hicieron a través de mecanismos satelitales y complementado con campo. O sea, digamos que desde el punto de vista técnico es una muestra y es una encuesta en general, digamos, muy sólida. Y digamos que la información que está arrojando esta encuesta es una información donde sus errores de muestreo son muy bajos. De las novedades que tienen COVID, además, por supuesto, lo que estamos presentando aquí, que son, digamos, los niveles de pobreza, las distintas formas como ya se mide, nosotros logramos en esta edición hacer un estudio del consumo de los venezolanos. Y eso tenía mucho tiempo sin hacerse. Y lo que hicimos fue, le preguntábamos a cada uno de los hogares por aproximadamente unos 80 rubros de consumo, tanto alimenticio como, digamos, de bienes digamos, de aseo personal, de aseo del hogar, y además un consumo desde el punto de vista de educación, de salud, recreación, transporte y servicios públicos, evidentemente. Eso nos permitió entonces construir una canasta. O sea, en COVID ella tiene su propia canasta de consumo y lo hace sobre la base de los requerimientos nutricionales que tendría una persona, que normalmente el promedio son 2.000 kilocalorías persona a día, y en proteínas son 51 gramos de proteína por persona al día. Y eso nos da entonces como una nueva medición de pobreza. Es una medición basada en el consumo. Y entonces eso nos permitió identificar que el 68% de los venezolanos no consumen, no es que no tienen, no consumen, por lo que nos reportan, no consumen las suficientes kilocalorías al día, ¿sí? Entonces, claro, aquí hay una primera cuestión interesante a debatir, o a debatirnos, a conversar, y es que fíjense que hay una diferencia importante entre la pobreza de ingreso y la pobreza de consumo. Esto está calculado en base a lo que las personas nos dicen que son sus diferentes fuentes de ingreso, tanto
laborales como no laborales. Sin embargo, aquí es sobre la base del consumo. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo es eso que usted tiene una pobreza de consumo que es menor a una pobreza de ingresos? ¿Cómo es posible que la gente pueda consumir más de lo que le ingresa? Bueno, precisamente por eso se hace esta contabilización de consumo, porque en los países muy desinstitucionalizados, en los países muy pobres como el nuestro, las personas no saben muy bien cuánto ganan. Y las personas no saben muy bien cuánto ganan porque las personas no digamos que no están insertas en el mercado laboral desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista informal, y no solamente desde el punto de vista informal, sino además realizan muchas actividades, y además actividades que ni siquiera son fijas los distintos días de la semana. Pues. Entonces, usted puede ser, para poner un ejemplo, usted puede ser empleado público de una gobernación, por ejemplo. Usted, por supuesto, no va a trabajar todos los días, porque, y esto ya es echándoles relatos, ¿verdad?, de los datos de la encuesta, que salen de los datos de la encuesta, donde la gente no tiene por qué ir a trabajar todos los días, porque sencillamente por lo que le pagan no vale la pena siquiera ir. Va 2 o 3 veces al día, perdón, a la semana, y trabaja, qué sé yo, hasta la 1 de la tarde. Y las mañanas que no va y las tardes que no va, pues entonces hace otras cosas. Y esas otras cosas pueden ser muy variadas. Entonces, cuando usted le pregunta cuál es el ingreso, pues entonces la persona le puede decir cuánto fue su ingreso, digamos, de la semana pasada, o referencial a lo que ha podido ser en el mes. Entonces, esa dificultad para tener la precisión de cuánto gana hace que la medición de ingresos sea un poco imperfecta. Entonces, los países donde las personas no saben cuánto ganan porque tienen una inserción laboral muy precaria, suele calcularse la pobreza de consumo. Entonces, es ver qué es lo que las personas consumen. Adicionalmente, en los países muy pobres, o que están sometidos a situaciones de pobreza de ingresos muy importantes, como el caso nuestro, pues entonces comienzan a aparecer cosas que antes no existían. Por ejemplo, la autoproducción. Entonces, en cantidad yo no voy a referirme a esta cosa de los huertos urbanos, etcétera, porque eso es muy, digamos, pintoresco y mentiroso además, sino hay una cantidad de zonas intermedias, de poblaciones que son semiurbanas, donde efectivamente la autoproducción funciona, pues, ¿no? Donde efectivamente hay algún tipo de consumos domésticos o inclusive consumos entre vecinos. Las zonas costeras, por ejemplo, el consumo de la proteína a través de la pesca comienza a ser muy importante. Yo normalmente vivo en Margarita, en la isla, y yo he visto en los últimos 8 años cómo se ha incrementado la cantidad de personas que pescan, ¿okay? Que van a la costa a pescar, o inclusive la cantidad de personas que sabe pescar, porque hay que saber pescar, hay que saber lanzar una aterraya, etcétera, y entonces comienzan no solamente para el consumo de su hogar, sino para el consumo de algunos vecinos o incluso algunos familiares. Pues. Eso es lo que explica, bueno, por supuesto también las personas se endeudan. Las personas reciben ingresos no laborables, pero los ingresos no laborables, es decir, bonos, pensiones, transferencias, etcétera, eso está en el marco de la pobreza de ingresos. Entonces, aún así, nuestro nivel de pobreza de consumo, que es 68%, es muy alto. Por ejemplo, está cercano a los casos de Haití, pues, ¿no? Yo sé que es muy difícil ver cómo Venezuela ha incrementado sus niveles de pobreza hasta estar en los peores del continente. También, para poderlo comparar con otros países, no utilizamos la canasta venezolana, sino utilizamos canastas internacionales, porque la canasta venezolana no solamente tiene problemas de consumo o problemas para acceder a bienes y servicios, no solamente porque las personas tienen bajo ingreso, sino además porque Venezuela es muy cara. Un kilo de arroz en Venezuela es más caro que en cualquier lugar del mundo. 24, se los digo porque hace poco sé de una persona que me están comentando que habían comprado 24 unidades de huevo y le costaron $3. Y eso es realmente muy caro. Normalmente una docena de huevos puede costar algo así como $1.20, $1.60 en el mejor de los casos, ¿no? Y entonces eso hace que cuando se calcula el nivel de pobreza comparado con otros países hay que utilizar una línea internacional para que sea comparable, y aún así, aunque los niveles de pobreza nos dan más bajos, fíjense,
y aún así nos da muy alto. Entonces eso fue lo que nos llevó a comparar nuestro nivel de pobreza de ingreso con un contexto de países que ya no era el nuestro, que ya no es Sudamérica. Entonces lo que escogimos, o con lo que lo comparamos, fue con países que tienen un índice de fragilidad política, de fragilidad institucional muy alta. Estos son índices que lo construyen algunas organizaciones de Naciones Unidas, inclusive también algunas ONG. Y son índices que lo que muestran es, cuando fragilidad política, estamos hablando de problemas de cumplimiento de derechos humanos, de no acceso a las libertades individuales, por supuesto, debilidad institucional, es decir, capacidad de esos estados para hacer cosas como, por ejemplo, mantener escuelas, mantener centros de atención en salud, etc. Y ese índice de fragilidad, fíjese que, bueno, es un índice que oscila de 0 hacia arriba. Cuanto más alto, más frágil es el país. Y bueno, Venezuela tiene unos índices, fíjense, cercanos al 90. Y entonces cuando comparamos con países similares que tienen a esos niveles de fragilidad política, es donde nos parecemos esos niveles de pobreza. Por eso es que la alusión a que Venezuela había dejado de parecerse a Sudamérica y comenzaba a parecerse más bien a países del África, no tiene que ver con que sean países del África, sino que tiene que ver fundamentalmente con que son países con una fragilidad política similar a la nuestra, pues, ¿no? Entonces eso imposibilita que haya inversión, imposibilita que haya crecimiento económico y también imposibilita que los estados tengan las capacidades institucionales para poder, digamos, desempeñar políticas sociales, políticas de protección a la población vulnerable, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que quisiera mostrarle en esta conversadita, vamos a decirlo así, es precisamente con esta nueva forma, o esta forma que comenzamos en COVID de analizar el consumo. Fíjense, el consumo de alimentos por quintiles. Estos quintiles son 20% de la población, desde el 20% más pobre hasta el 20% más rico. Y lo que hicimos fue que establecimos como base el consumo del quintil más pobre, para entonces la cantidad de harina pan, o la cantidad de arroz, la cantidad de huevos y la cantidad de carne de vacuna, de esos 4 productos que consumían en promedio el 20% más pobre del país, asumir esas cantidades, perdón, cuando empieza a moverse así, asumimos esas cantidades como la base contra la cual comparar el consumo de los demás quintiles. Entonces fíjense cómo, bueno, efectivamente, en harina de maíz precocido, la diferencia entre el quintil más pobre y el quintil más rico es más o menos un 67% más a favor del más rico. Del cuarto más rico solamente 25%, y eso es porque la dieta de los pobres está fundamentalmente basada en carbohidratos, en harina de maíz precocido y en arroz, incluso de pasta, pues, ¿no? Pero cuando ya nos vamos a las proteínas, entonces fíjense que ya las diferencias son de 5 veces, de 2 veces y media, las diferencias entre lo que consume en promedio los estratos más pobres a lo que consume el promedio del estrato más rico. Pero yo creo que esta es de las mediciones más dramáticas que tenemos, y es que cuando vemos el promedio total de consumo de calorías de todo el país, nos da 2.000. Es decir, el país está en el borde de la pobreza, sin contar la desigualdad. Esto sería la desigualdad. Estos son los que comen, digamos, más de 2.000, estos son los que comen menos de 2.000. Sin considerar la desigualdad, simplemente por la cantidad de lo que se produce y de lo que se importa de alimentos, no es suficiente, sino para estar en el límite de la pobreza. Pero cuando nos vamos a las proteínas, la cosa es más grave todavía. Eso lo que quiere decir es que Venezuela tiene un problema de producción gigantesco. Eso lo que quiere decir es que Venezuela es pobre porque no produce nada. No solamente no produce nada, tampoco producía, o digamos, para decirlo bien, no produce suficiente. Y no producía suficiente en el pasado. Lo que pasa es que en el pasado no producíamos, pero importábamos porque teníamos ingreso petrolero. Ahora, sin ese ingreso petrolero, pues entonces esta brecha, ¿verdad?, de ausencia de consumo de proteínas es, digamos, la base de la pobreza del país. Entonces, cualquier intento de relanzar a Venezuela, cualquier intento de que Venezuela recupere
algún grado, digamos, de similitud con algún pasado glorioso hace 5, 6, 7 años, o si quieren más atrás, necesitaría un importante incremento de su productividad. Y eso es lo que nos lleva a pensar, y yo creo que esto es una de las conclusiones más fuertes que tiene el estudio, es que Venezuela, con lo que tiene actualmente adentro, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad de salir adelante. La única posibilidad de que Venezuela logre producir o importar siquiera los alimentos que necesita para que su población tenga la energía, ¿verdad?, con la cual no solamente mantenerse relativamente viva y saludable, sino incluso producir y crear cosas, ¿verdad?, es que Venezuela sea objeto de un proceso de ayudas. Pero cuando me refiero de ayudas, no solamente me estoy refiriendo a ayuda humanitaria, sino fundamentalmente me estoy refiriendo de ayuda para el desarrollo. Venezuela está en una situación similar a la de cualquiera de las potencias del eje después de la Segunda Guerra Mundial y de su derrota. Era como pedirle a la Alemania del año 46 que se reconstruyera por ella sola, o pedirle al Japón de las 2 bombas de Hiroshima y de Nagasaki que se recuperara por ella sola. Era imposible. Necesitaba la asistencia del mundo, la asistencia financiera, la asistencia de programas de financiamiento a largo plazo, esos son los programas de desarrollo, de volver otra vez al mundo, ¿verdad? O sea, de volver a ser asimilados, de volver a ser aceptados por el mundo, ya no como enemigos, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que le ocurre a Venezuela. Venezuela no tiene ningún chance de reconstruirse si no volvemos a formar parte de los mercados internacionales, si no volvemos a tener acceso al crédito internacional, si no volvemos a tener acceso fundamentalmente a las fuentes de ingreso, las fuentes de endeudamiento para el desarrollo. Si Venezuela no tiene acceso al Fondo Monetario, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la Corporación Andina de Fomento y a toda la red de Naciones Unidas, insisto, no solamente de ayuda humanitaria, sino de desarrollo. Sin eso, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de mejorar. ¿Y por qué eso no ocurre? Bueno, eso no ocurre fundamentalmente porque Venezuela tiene un nivel de inestabilidad política tan grande que ninguna de estas agencias de desarrollo va a estar dispuesta a atenderla. Para seguir con el símil de la Segunda Guerra Mundial, es algo así como que usted sigue siendo enemigo del mundo. Usted sigue siendo enemigo de los países que después de derrotado lo ayudaron. Y en esa situación estamos. Y mientras nosotros no reinstitucionalicemos a Venezuela, hasta que nosotros no volvamos una vez más a, volver a formar parte del mundo, ¿verdad? Y no solamente formar parte de 2 o 3 países que por razones absolutamente circunstanciales y absolutamente, digamos, egoístas, es que mantienen esa relación con Venezuela. Que nosotros podamos volver a tener relaciones con la comunidad internacional, con Naciones Unidas, con la OEA, con las distintas organizaciones de desarrollo, etcétera, hasta que no nos establecimos políticamente, eso no va a ser posible. Y esto yo creo que es el mensaje más importante que tiene COVID. Nuestro deterioro es en todos los niveles. Es el nivel educativo, es el nivel de empleo, a nivel de ingreso, consumo, a nivel de seguridad alimentaria, absolutamente a todos los niveles. Cuando un país está en esa situación, solamente puede salir adelante con la ayuda del resto de los países y el resto de las organizaciones que creó la humanidad o que ha creado el mundo moderno para poder ayudar a estos países que entran en esta situación. Pero insisto, hasta que no se resuelva nuestro problema político, como quiera que sea que se resuelva, pero tiene que resolverse de una manera tal que la comunidad internacional vuelva a aceptar a Venezuela dentro de sus programas, dentro de sus preocupaciones y dentro de sus ayudas. Hasta que eso no ocurra, queridos amigos, nosotros vamos a seguir esta senda de deterioro. Y la pregunta es, más que la pregunta es la angustia, es cómo le hacemos ver esto a todos los venezolanos. Yo sé que a nuestros profesionales, a nuestra comunidad de egresados, digamos a las personas que tienen cómo informarse por sus propios medios de lo que ocurre, lo saben. Pero ¿cómo hacemos para que el resto, la inmensa mayoría de los venezolanos vean que no importa lo que hagan, no importa cuántos amigos tengan, no importa si consiguieron un trabajito más o un trabajito menos este mes? El asunto es que vamos a seguir siendo pobres hasta que no podamos volver otra vez a formar parte de la comunidad internacional. Eso creo que tiene que ser el gran mensaje, digamos, y la gran preocupación que nos depara, pues, ¿no? Que nos mueve después de ver esta información. Bueno,
Por supuesto, como han visto en otras presentaciones, nuestros problemas de desnutrición son gigantescos. Y quisiera terminar con, bueno, el impacto del COVID. Nosotros hicimos una encuesta, después cuando nos pararon no, bueno, cuando nos vimos obligados a parar la encuesta en el 2015, el 15 de marzo del 2020, cuando nos vimos obligados a pararla, pues entonces, por supuesto, teníamos unos recursos, vamos a llamarlo así, por ejecutar, porque había más o menos 20% de la muestra que no pudimos hacer. Entonces, lo que utilizamos fue, con el permiso, digamos, de las instituciones que apoyan el proyecto, hacer un conjunto de estudios telefónicos para tratar de ver el impacto del COVID, digamos, en el mes de mayo y en el mes de junio, en términos de empleo y ingreso. Los resultados, estos son otras consideraciones que valdría la pena verlas, pero quisiera más bien ver hacia el final. El impacto fundamental es pérdida de empleo. Para junio, el 10% de los venezolanos que viven en la zona de la región capital, 10% de ellos dicen que perdieron el empleo, o por lo menos que no pueden trabajar. A nivel nacional es el 7% y a nivel del resto de las regiones es 5.5%. Claro, aquí el problema es que, y esto también es el problema más coyuntural que tenemos delante, es que Venezuela lleva 180 días de atraso en la crisis del coronavirus. Porque nuestro impacto inicial, es decir, este 10% de personas que perdieron el empleo o que no pueden trabajar o que no podían trabajar por el momento que se hizo la encuesta, y este 7% a nivel nacional, o si lo vemos por otras cifras, ya no solamente de pérdida de empleo, sino también pérdida del ingreso. 43% de los hogares nos reportaron que tenían imposibilidad de trabajar o tuvieron una pérdida importantísima de sus ingresos. Esto ocurrió producto de una crisis no asociada necesariamente con el coronavirus, sino más bien con la crisis de la gasolina. Y es ahora cuando está empezando Venezuela con la crisis del coronavirus. Entonces teníamos 4 meses con un discurso oficial, ¿okay? Que basaba la inmovilidad y que basaba, digamos, el confinamiento, porque en verdad lo que teníamos era una crisis energética que por supuesto no se ha superado, pero que a esa crisis energética amortiguada o compensada le estamos añadiendo la crisis del coronavirus. Ahora sí, tenemos ya el crecimiento exponencial de los casos, tenemos una situación, digamos, de salud pública precaria, y entonces, con 180 días de atraso, estamos entrando entonces en la verdadera crisis del coronavirus. El impacto entonces que estamos esperando es que estos niveles de pérdida de empleo y de pérdida de ingresos se mantengan. Y una de las cosas que estamos viendo, que además creo que es una noticia del día de hoy del Fondo Monetario, es que a todo este problema que tenemos en Venezuela, digamos, ya heredado producto de la recesión y de haber salido de la esfera de interés del mundo por nuestros propios problemas, ¿verdad? Nuestros propios problemas políticos, y por el tema de salud pública que nos está afectando ahora con mayor fuerza, o realmente como empezó afectándole hace 180 días a otros países de la región. Adicionalmente, vamos a tener un impacto diferenciado por género, y eso es una de las cosas que estamos estudiando ahora. Es una de las cosas que más nos preocupa, es que precisamente el tipo de actividad económica que más está siendo perjudicada por el coronavirus tiene que ver con actividades económicas que concentran la mayor cantidad de mujeres. ¿Por qué es importante el análisis de género en este capítulo? Y es algo que dentro de poco vamos a sacar en el COVID, como parte de los resultados que todavía se están procesando. Que por supuesto, una mujer que trabaja, el ingreso va plenamente al hogar. O sea, la inserción de la mujer en el mercado laboral a través, por supuesto, de su mejoramiento educacional, etcétera, hace que directamente su participación en el mercado laboral favorezca al hogar. En el caso del hombre no necesariamente eso es así. En el caso de la mujer con toda seguridad. Entonces, si el coronavirus está afectando el sector servicio, el sector comercio fundamentalmente, pues esos dos sectores son los sectores donde se concentra la actividad laboral femenina. Entonces vamos a tener una pérdida de empleo y pérdida de ingresos del porcentaje de mujeres que tenemos ocupadas. Y eso va a hacer que los hogares sufran más pérdidas de ingreso y por supuesto, mayor pobreza. Pero como les decía, esas son cosas que estamos ahorita procesando.
Otra de las cosas que se ha afectado es, por supuesto, las remesas se han reducido, aunque estamos esperando que a partir del mes de julio comiencen a aumentar, básicamente porque tanto los países receptores de migrantes venezolanos en América Latina como en Europa y en los Estados Unidos, en esos países, digamos que en algunos más que otros, está comenzando a tratarse de llegar a algún tipo de normalidad en la convivencia con el coronavirus, hasta que aparezca una vacuna o hasta que aparezca un tratamiento eficiente. Y esa corrección de la actividad económica con el coronavirus va a hacer que las remesas puedan reactivarse. No solamente se van a reactivar, sino que además se van a impulsar. ¿Por qué? Porque la situación en Venezuela va a empeorar, porque como les decimos, Venezuela está entrando ahora a la crisis del coronavirus, y por supuesto eso va a demandar más presión sobre los fondeadores de remesas. Bueno, quisiera terminar simplemente diciéndoles que todo pareciera indicar que nosotros vamos a comenzar a acompañar una crisis social que tiene su origen en una profundísima crisis económica, con un nuevo impacto desde el punto de vista de salud y de salud pública, que no tenemos la menor idea de cuál va a ser el impacto del país, y que por supuesto a todos nos gustaría que fuera el menor posible. Yo lo dejaría hasta aquí. Tenemos, Ernesto, tenemos más o menos unos 20 minutos para algún tipo de intercambio. Traté de hacerlo, de decirle cosas diferentes a las que ustedes han podido estar viendo o escuchando inclusive en otros foros o a través de los medios, las redes, etcétera. Y bueno, tratar de, como ucavistas y por lo menos egresados y universitarios, tratar de mostrarles algunas cosas diferentes a las que le decimos normalmente al público en general. Yo lo dejaría entonces hasta aquí, para entonces entrar a algún tipo de interacción con los que están en el foro. Gracias, Pedro. Sí, bueno, hay unas preguntas ahí que tienen que ver con el tema del ingreso y la preocupación sobre el ingreso, ¿no? Mauricio Iranzo pregunta, ¿es posible presentar el comportamiento de los índices según corresponda a población urbana y rural, al menos en las entidades donde los datos están más completos? Y sobre el tema del ingreso también, Carlos Ibarra, ¿cuál sería el ingreso promedio de un trabajador en la empresa privada actualmente? Y Rosa Dos Pasos, el ingreso mínimo que debe tener un venezolano para cubrir necesidades básicas. Sí. Bueno, no, por supuesto, Mauricio, sí, la encuesta puede hacer, a nivel nacional, puede hacer muchas estimaciones por segmentos, digamos, nacionales, es decir, rural, urbano, tamaño de centro poblado, etcétera. Y por supuesto, no hemos hecho ese procesamiento ahorita porque, como te puedes imaginar, hay muchísima data y poquísimas manos, pues, ¿no? Para que tengan una idea, los que nos están escuchando, cuando yo era director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, habían 12 investigadores. Cuando yo entré en los años 80 al instituto, en algún momento llegaron a haber 21 investigadores. En este momento hay 5. Hay 5 investigadores, digamos, dedicados a tiempo más o menos completo. Entonces, imagínense la dificultad que tenemos en manos y en cabezas para poder procesar esto, ¿no? A pesar de que, por supuesto, otra gente nos está ayudando. Pero eso, por supuesto, eso podemos hacer esas. Mira, sobre el tema de cuál es el ingreso necesario, acuérdense que cuando las mediciones de pobreza utilizan marcos normativos. Los marcos normativos son mínimos, no son deseados, ¿ok? Canastas, por ejemplo, como la del Sendas, que ustedes seguramente han escuchado, porque mes a mes decía que yo creo que esa canasta va por $700, ya, la verdad es que no sé por cuánto va. Esas son canastas como aspiracionales, ¿sí? Es decir, son canastas que no parten de criterios normativos, sino parten más bien de los deseos, de las necesidades, ¿sí? Y usted, bueno, puede colocarse en el lugar donde quiera. Los estudios de pobreza normalmente parten de mínimos normativos, porque los mínimos deseables son muy relativos y dependen digamos, de condiciones muy diversas. Si nosotros quisiéramos cerrar la brecha de pobreza extrema, es decir, tratar de garantizar que todos los hogares venezolanos tuvieran el ingreso suficiente para consumir 2.000 kilocalorías al día por persona, con los cuales, dicho sea de paso,
Si usted va por un nutricionista y le dice a un nutricionista que quiere comer de manera sana, ¿verdad? Y quiere comer lo adecuado, y le van a dar una dieta que usted se va a morir de hambre, ¿sí? Comparado con lo que usted come normalmente. Con esto quiero hacer el símil de que esos son mínimos, una vez más. Bueno, tendríamos que hacer una transferencia de $2 persona día para poder cubrir esa canasta de alimentos mínimo normativo. Eso sería una transferencia de más o menos unos 5.000 millones de dólares, que son unos recursos que por supuesto no tenemos. Entonces nosotros quisiéramos tener una política de desarrollo de que involucre a todos los venezolanos, y para que los venezolanos puedan trabajar mínimamente tienen que comer. Nosotros necesitaríamos hacer transferencias a los hogares por 5.000 millones de dólares, y esos recursos no los tiene Venezuela. Esos recursos tendrían que venir de agencias de desarrollo para poderle dar de comer a los empleados y a los obreros que necesita el país para reactivar su aparato productivo. Por supuesto que el nivel de remuneración del sector privado es mucho mayor que el del sector público. Nosotros calculamos que la remuneración del sector privado mensual anda por el orden de los $60. Y bueno, de las otras actividades por debajo de 40, por debajo de 20, según donde se ubique. Sí, Amanda Gómez hace un comentario: el ingreso promedio, el salario mínimo de un trabajador en la empresa privada está en el orden de 40-45 según cifras de Colindustria, que es más o menos lo que está señalando tú ahorita. Luis Pedro, pide Daniel Lobo profundizar un poquito sobre el tema de cómo afecta el asunto de género, el que mencionabas, el tema de las mujeres y la pérdida del empleo de las mujeres, la relación que eso tiene que ver con los hogares y por qué ese ingreso, en el caso de las mujeres, afecta mucho más al hogar. Sí, como les decía, esto es un tratamiento que estamos haciendo, estamos, digamos, unos reprocesamientos con perspectiva de género. ¿Y por qué el género es importante con el tema de la pobreza? Bueno, porque el ingreso de una madre va privilegiadamente hacia los hijos, pues, ¿no? En el caso de Venezuela, hemos tenido un aumento muy significativo de las mujeres jefes de hogar. Normalmente las mujeres jefes de hogar eran mujeres que formaban parte de hogares monoparentales, es decir, mujeres que no tenían pareja, no tenían unión, ¿sí? Y eso más o menos rondaba el 30-32%. Eso ha ido incrementando, y en la encuesta del 2019-20, las mujeres jefes de hogar son más del 60%. Entonces, cuando usted tiene más del 60% mujeres jefas de hogar, evidentemente el desempleo de las jefas de hogar va a repercutir de una manera muy importante en el ingreso promedio del hogar. Bueno, eso por mencionarles alguna cosa, pero eso estamos hablando de las mujeres que están trabajando, pero otro de los datos importantes es que las mujeres también han perdido participación en la fuerza de trabajo. Nosotros en América Latina tenemos una participación de la mujer en el mercado de trabajo que ronda hacia el 60%, o sea, 60% de las mujeres entre 15 y 65 años están en actividad productiva, es decir, están trabajando o están buscando trabajo. En el caso de Venezuela es menos de 46%. ¿Y eso es por qué? ¿Porque las mujeres venezolanas son más flojas o no les gusta trabajar? No, es porque la remuneración es tan baja que no vale la pena dejar de cuidar el hogar para ir a trabajar. Casi que le sale más caro trasladarse hasta el lugar de trabajo que la remuneración que reciben. Entonces, el costo de oportunidad es altísimo, y eso ha hecho que no solamente es que tengamos baja remuneración, tengamos riesgo de perder el empleo, sino que además tenemos baja inserción de la mujer en el mercado laboral. Esas serían las 3 razones por las cuales la perspectiva de género es fundamental para entender el futuro de los próximos, digamos, meses, pues, o lo que queda de año. Luis Pedro, y en el tema de la diáspora, en el tema de la migración forzada de venezolanos, y que, bueno, recuerdo en la presentación de UNICSA que se refería bueno, al bono demográfico, y se refería también a la pérdida de la profesionalización que se ha ido en la diáspora, pero también esa migración, y en cuanto a lo que estabas hablando del tema de género, ¿también hay alguna relación o ahí sí la distribución es más o menos normal? Y ahí ha ocurrido un cambio, y es que del stock de migrantes que tiene el país, que es más o menos 5 millones
La última cifra que yo vi de ACNUR es de junio y dio 5.100.000. Ese es el stock completo. Ahora, en COVID mide la migración reciente, ¿okay? La de los últimos 3 años. Y es importante ver esa migración porque en esa migración es donde ha cambiado 2 rasgos importantes. Uno es la edad y otro es el género y el tercero es el nivel educativo. Es decir, como se ha, vamos a decir entre comillas, masificado la migración, entonces ahora tenemos que, antes migraban más mujeres que hombres, ahora están migrando más hombres que mujeres. Antes migraban más profesionales que no profesionales, ahora están migrando más no profesionales que profesionales. Y antes migraban fundamentalmente personas entre 15 y 29 años, ahora estamos viendo que casi un poco más del 40% son personas que tienen entre 30 y 50 años. ¿Sí? Entonces, esto digamos que tiene una doble lectura. Por un lado, están migrando personas que van a tener más dificultades para insertarse en el mercado laboral en el país de destino. Por lo tanto, dejaron de ser pobres en Venezuela y van a seguir, o van a tener seguido problemas de pobreza en el lugar de destino, porque tienen bajo nivel educativo y porque son personas de mayor edad. Y lo segundo, que eso está, digamos, repercutiendo, es que evidentemente la cantidad, digamos, de activos, o sea, de personas en condición de actividad dentro del hogar también se va a reducir porque los hombres, al tener más actividad económica que las mujeres, son los que ahora también están migrando, pues entonces están dejando esos hogares sin activos, o sea, sin personas en edad sí, pero no en condición de actividad. Eso lo que debe estar significando es que cada vez más vamos a tener hogares dependientes, hogares que van a estar dependiendo de transferencias de los hombres que se le fueron, de transferencias gubernamentales, y de hecho, una de las cosas que vemos con preocupación es que casi el 44% del ingreso promedio del primer quintil, es decir, del quintil más pobre, son transferencias. Es decir, la mitad del ingreso de los hogares más pobres provienen de transferencias, no provienen de trabajo. ¿Cuáles son esas transferencias? Pensiones, transferencias públicas, bonos, transferencias privadas, que son básicamente remesas. ¿Sí? Y eso nos hace que sean hogares cada vez más dependientes. Pues, ¿no? Eso también es, por supuesto, no solamente preocupante, sino que además eso genera una situación como de estancamiento social que también repercute, digamos, en la reproducción de la pobreza. Llegan más preguntas. Daniel Lobo comenta: en el estudio llama la atención la bajísima cantidad de apartamentos en el país y te pide ampliar un poco el caso del tipo de vivienda. Sí, no, el 80% de las viviendas en Venezuela son casas y eso siempre ha sido así. Claro, si usted vive en Caracas, a usted le cuesta ver eso porque mucha gente, la mayoría no, pero una parte importante, casi la mitad de los que viven en Caracas viven en apartamentos. Entonces, si usted tiene esa perspectiva, digamos, más central, más de Caracas, pues le llama la atención que haya muy pocos apartamentos. La mayoría de los venezolanos viven en casas, y el 60% de las casas son casas construidas por el sector informal. Es decir, son casas que no fueron construidas en terrenos urbanizados, sino que fue casas que se construyeron y después se urbanizó. Eso no quiere decir que son ranchos, ¿okay? Sino que eso lo que quiere decir es que son casas construidas en los marcos, digamos, de la informalidad. Y eso es lo que constituye los barrios de nuestras principales ciudades, pues, ¿no? Entonces, el tipo de vivienda la utilizamos varias veces, no solamente para dar cuenta de la situación estructural desde el punto de vista social, sino también para hacer una proxy de lo que fue nuestra clase media. Porque cuando nosotros tenemos esos niveles de ingresos, niveles de pobreza de ingresos tan altos, lo que le ponemos uno dice, bueno, ¿dónde está la clase media? Bueno, la clase media está en un 40% de los hogares que viven en viviendas formales. Unas viviendas formales, sean apartamentos o sean casas, que en este momento no generan ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades, pero que esa clase media, digamos, que constituyó este país, ¿no? Que es más o menos ese 40% de hogares que hoy viven en esas casas formales, ¿verdad? Sean casas o sean apartamentos, pero que están en una condición de empobrecimiento desde el punto de vista de los ingresos. Reina Sabar se pregunta si en COVID mide criminalidad, porque se estima que, según datos, se espera que incremente.
No, lo midió en su momento. El problema de la seguridad pública es importante en 2014, en 2015, 2016. Ya a partir del 2016 la crisis económica de la hiperinflación y el desabastecimiento fue tan grande que, digamos, ese módulo se dejó de medir. Además, dejó de dar cosas nuevas, ¿no? O sea, mostraba más o menos la misma situación de deterioro, pues, y de debilidad institucional, de inseguridad en general, pero en general, eh, se medía hasta el 2016. De hecho, los problemas de inseguridad en el país no es que se han reducido, sino que se han atenuado en función del aumento de los otros problemas, pues, ¿no? Y bueno, y de algunas otras prácticas de seguridad, digamos, no muy consonas con los esquemas de derechos humanos en el país. Miguel Márquez pregunta, ¿hay algún tipo de medición sobre el efecto de la ayuda o apoyo de las instituciones privadas o fundaciones de corte social en las zonas populares o con mayores necesidades? Y eso lo conecto, Pedro, con bueno, tu conclusión o el cierre de tu presentación. Decías que, bueno, mientras no se entiende, no se entiende el problema de Venezuela y la necesidad de una transformación, digamos, que permita el regreso de la ayuda internacional, permita el regreso de la ayuda para el desarrollo, bueno, no hay, digamos, posibilidades reales de un cambio de estos indicadores, pero de todas maneras hay un mientras tanto, ¿no? Eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, lamentablemente, o por lo menos no hay perspectiva de que se ocurra de la noche a la mañana. Bueno, y las necesidades de estos sectores cada vez más empobrecidos sí siguen presentes y sí siguen estando. Y entonces, bueno, si hay algún efecto, como pregunta Miguel, de esas ayudas de las instituciones privadas, y además de eso, ¿qué se puede hacer? Bueno, no propiamente la encuesta no mide cuáles son las ayudas digamos, provenientes de programas de ayudas humanitarias, ONGs, etcétera. Sí medimos cuánto pesan las transferencias privadas en los hogares, y las transferencias privadas son más importantes en los estratos altos que en los estratos bajos. Para poder tener una dimensión adecuada de cuál es el aporte de estas instituciones humanitarias en el contexto nacional, creo que habría que sectorializarla, especialmente en el sector salud. Más o menos un 10% de los venezolanos, digamos, que tienen problemas crónicos de salud, bien sea porque tienen enfermedades crónicas de salud o bien sea porque, digamos, tienen dificultades o accidentes, etc. Y es allí donde hay que focalizar. Nosotros tenemos previsto hacer un estudio de salud este año. Vamos a ver cómo nos va con el coronavirus. Hay un aporte para hacer un diagnóstico sobre los centros de atención en salud, y ahí podríamos tener alguna aproximación de cuál es la importancia de estos programas de ayuda humanitaria y del sector privado en el área de salud, que es donde, digamos, mayor impacto pueden tener desde el punto de vista cuantitativo. Tenemos dos preguntitas más, Doc, que tengo que terminar. Sí, cierro conecto dos preguntas de Andreina Fagundes y de Gabriel Boll, que giran en torno a, bueno, este deterioro y estos efectos de la crisis en la ciudadanía y la participación política y la participación social, y por qué no vemos protestas o por qué no vemos mayor participación de la ciudadanía bueno, insertándose en actividades que vayan hacia un cambio político. Bueno, porque mi primera respuesta sería que no es verdad que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, ¿sí? O sea, no es verdad que porque las cosas empeoren mucho, entonces las personas despiertan, ¿no? O caen en la cuenta o tienen conciencia. No. Eso no es así. La percepción de que el problema privado de alimentación, de salud, de servicios públicos, etcétera, es un problema global, es decir, nacional, de todo el país. Y lo más importante, eso no va a tener solución privada. No importa lo que yo haga, ¿verdad? No importa la planta que yo me compre, ¿sí? Yo puedo estar muy feliz porque me compré una planta de gas que me da electricidad y me levanta los aires acondicionados, y me gasté $45,000 y después no hay gas, ¿sí? Entonces, la planta de los $45,000
sabes por dónde, qué vas a hacer con eso, ¿no? Entonces no hay solución privada. Eso no se entiende porque la cosa empeore mucho, sino eso se entiende cuando hay una traducción política del problema. Y nosotros lo que no hemos tenido es una traducción política del problema. Y no hemos tenido una traducción política del problema, y esto evidentemente esto ya está fuera de COVID, porque nosotros hemos pensado, o nuestra dirigencia, ¿verdad?, piensa que la crisis es suficiente para llevarse por delante el cambio político, para que ocurra el cambio político. O sea, la hiperinflación tumba gobiernos, ¿okay? El hambre tumba gobiernos, y eso no es verdad. Si no hay una traducción política donde se constate que la responsabilidad de nuestros males no está en un infortunio, no está en los astros, ni está en el horóscopo, no está en el destino, sino que tiene nombre y apellido, tiene responsables, y hasta que esos responsables no cambien, la situación no va a cambiar. Hasta que eso no se entienda, pues entonces no vamos a poder tener la acción colectiva, que no necesariamente son protestas, ¿verdad?, porque la represión se encarga de ella por un tiempo, sino que basta, digamos, tener la perseverancia de, en toda acción pública, entender que el responsable de esto es la situación política y su necesidad de cambio. Y que en todas nuestras expresiones, en el momento que sea voto, es voto, en el momento que es protesta, en el momento que es inacción, en el momento que es acción, que todos al unísono entiendan que es el cambio político el que va a hacer cambiar la situación. Cuando se llega a ese nivel de convicción, yo no diría de conciencia, sino de convicción por parte de la ciudadanía, en ese momento es cuando comienzan a aprender las soluciones. Por supuesto no sabemos cuáles son en este momento, pero usted tiene ya el campo cultivado, ¿verdad?, para que entonces las personas actúen, porque saben que la única forma de mejorar su situación no es que ellos se van a salvar, no es que algo milagroso va a ocurrir, sino es que si no cambiamos la situación política, no vamos a cambiar la situación económica y social del país. Muy bien. Bueno, Pedro, despedimos con eso y te agradezco mucho tu participación, te agradezco que hayas hecho una pausa para atendernos, atender acá a los egresados, y agradezco a todos ustedes por haber estado con nosotros esta hora, y estar atentos siempre a la invitación, a que estén atentos siempre a futuras invitaciones que hagamos a través de redes sociales, a través de correo electrónico, sobre actividades que esperemos sigan siendo del interés. Te agradecido, muchas gracias. Y bueno, les digo que esta grabación, con el permiso del Pedro, luego estará colgada en nuestras redes y estará a disposición de todos. Así que agradecido, Luis Pedro, y agradecido a todos ustedes. Te dejo para que te despidas. Gracias a ustedes, pues, muy bien, y sigamos adelante. Hasta luego. Un abrazo. Abrazo.